Saludos, audiencia de Radio Faro de Gracia. Le habla a su hermano Jorge Altieri, director general de la emisora de radio online Radio Faro de Gracia. Para nosotros es una alegría el poder estar con ustedes nuevamente. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de poder grabar una entrevista con un pastor, hermano en la fe, que se llama Frank Benoit. Él ha estado trabajando en la obra misionera por muchos años, por varias décadas, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y en España. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que para muchos tal vez no es de igual importancia como otros temas relacionados a Dios, los atributos de Dios, la inerrancia de la Escritura, la cristología, otras doctrinas fundamentales de la fe cristiana, pero no deja de ser un tema importante por las implicaciones que este tema tiene en la vida cristiana de una persona. Y Frank Benoit ha escrito recientemente un libro que se llama No ignoréis, hermanos, los dones espirituales. Y este libro yo tuve la oportunidad de leerlo hace unos días atrás. Y es, creo que, una de las mejores exposiciones en español que he podido leer acerca de este tema, especialmente presentando una postura que hoy en día es muy controversial en muchos círculos, lo que se conoce como el cesacionismo. Así que yo quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Frank para poder tener este diálogo acerca de este tema, y esperamos que este tema sea de gran bendición para todos los que nos escuchan a través de nuestra programación diaria y también a través de las redes sociales y las plataformas que nosotros utilizamos. Así que esperamos que lo disfruten. Frank, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Gracias. Pues yo le agradezco su tiempo para poder tener este diálogo acerca de este tema que entiendo yo que es muy importante. Háblenos un poquito del trasfondo que usted tiene en su vida en Cristo, y luego vamos a empezar a hablar de qué fue lo que lo motivó a usted escribir este libro, que es básicamente una defensa bíblica histórica acerca del tema del cesacionismo. Sí. Pues mi testimonio brevemente sería que vengo de una familia no cristiana. Mi madre era luterana, mi padre católico. Entonces, para evitar las guerras religiosas no hacíamos nada, y para cuando yo ya estaba en el último año de high school o instituto en Estados Unidos, yo me declaraba ateo, como mi padre se había declarado ateo, aunque él había sido católico toda su vida, pero ya en sus años más adultos él rechazó todo lo que era de la religión, y él dijo que lo que creía es que estamos aquí por la evolución y tal. Entonces, como yo también recibí eso en la escuela, pues yo me identificaba así, que Dios no existe, todo eso es una mentira. Pero luego mi madre, ella le fue diagnosticado un cáncer, y provocó para ella una rebúsqueda para sus raíces luteranas, y ella empezó a volver a la iglesia luterana, y de ahí una iglesia evangélica luterana, y luego de ahí a una iglesia evangélica bíblica. Y en algún momento de ese recorrido de mi madre, yo creo que conoció al Señor y se convirtió. Y empezó a animar a nosotros para también recibir a Cristo. Y dijimos que no queríamos saber nada. Y luego, cuando yo me gradué de high school en Estados Unidos, los Gedeones vinieron y estaban regalando el Nuevo Testamento a todos los estudiantes, y yo cogí una copia que no me interesaba para nada, pero yo decía, pues voy a guardarlo para darlo a mi madre. Y nunca sucedió. Mi madre falleció por el cáncer que tenía, yo con apenas 18 años. Y en un momento de crisis, en el verano de 76, empecé a recordar lo que la gente en la iglesia de mi madre me habían dicho de que Cristo es la única respuesta a tu problema. Y entonces decidí mirar lo que decía la Biblia o el Nuevo Testamento de los Gedeones, y a través de lo que leía en la Biblia y los consejos que daban de cómo recibir a Cristo, pues yo recibí a Cristo en ese momento. Fue en el final de julio del año 76. Y de ahí pues fue un poco, entré en la universidad, estaba
ocupado con cosas y realmente no tenía contacto con ninguna iglesia evangélica ni nadie. Y hasta que pasaron un par de años y los tutores de mi hermano chico empezaron a ir a una iglesia evangélica y me invitaron a ir. Al final yo fui, escuché lo que para mí fue la primera vez de oír una predicación expositiva de la Biblia, y el pastor era muy evangelístico y pues nos apremió a arreglar cuentas con el Señor y tal. Y como yo tenía dudas, pues hablé con él, le expliqué, me preguntó si yo había recibido a Cristo, le expliqué lo de leer la Biblia de los Gedeones y tal. Y al final él dijo que él creía que yo había conocido al Señor, pero nunca había podido crecer porque no había estado en una iglesia. Entonces empecé a asistir a esta iglesia, que hoy día sigue siendo mi única iglesia. Ahí me discipularon, me bautizaron, me enviaron al seminario para estudiar para el ministerio, luego me enviaron aquí a España como misionero, y todo eso los últimos 40 años más o menos resumidos. Y entonces vi que en mis primeros años de creyente en la universidad, con muchos otros amigos creyentes de diferentes denominaciones, que este tema de los dones de lenguas y profecías y sanidades y tal era algo muy que provocaba muchos debates, ¿no? Entonces mi iglesia tenía su postura, que era cesacionista. Yo no entonces conocía ninguno de esos términos, pero creí que lo que mi pastor me explicaba de la Biblia y lo que yo veía en mi propia experiencia, que lo que ellos estaban afirmando no era correcto. Cuando ya empecé a estudiar en el seminario, donde fui a estudiar el seminario teológico de Dallas, en Dallas, Texas, allí la única cosa que yo dije en mi entrevista que no estaba de acuerdo es su postura cesacionista. Yo decía que tengo muchos amigos que no creen esto, tal, y aún así me aceptaron como estudiante. Empecé a estudiarlo un poco más ahí, pero terminé mis estudios, salí de ahí, me uní a una misión evangélica, vine aquí a España y empecé a trabajar. Y por los años 90, yo llevaba aquí casi 8 años trabajando en España. Llegó el libro ya traducido al español de Jack Deere, que fue un boom ahí en Estados Unidos cuando salió, sorprendido por el poder del Espíritu. Y muchos de los misioneros que llevaban mucho tiempo aquí, de un trasfondo de iglesias o denominaciones o escuelas bíblicas donde se prepararon, que eran cesacionistas, empezaron a abandonar esta postura y enseñarlo en las iglesias donde trabajábamos, con una federación de iglesias evangélicas en España que tampoco es carismática, una federación en la práctica por lo menos cesacionista, aunque en su declaración de fe no tiene nada ahí específico, pero en la realidad la gran mayoría son iglesias cesacionistas. Y empezaron estos misioneros americanos a compartir lo del libro de Jack Deere y empezó ya a provocar mucha confusión. Y yo hablé con el consejo de ancianos de las dos iglesias donde yo estaba colaborando y dije que yo había leído el libro, que no estaba de acuerdo, que él estaba presentando un argumento falso de lo que era el cesacionismo, y yo decía que iba a estudiar y preparar un documento para usar nosotros en nuestro trabajo como ancianos y hablando del tema con las iglesias. Y a raíz de todo eso, pues ya empecé a estudiar y en 2003 se abrió un nuevo seminario evangélico aquí cerca de Sevilla. Me pidieron entrar como profesor porque los que organizaban eso me conocían de antes, y yo entré como profesor, y después de un año dando clases me pidió el seminario de sacar un doctorado porque querían tener la facultad, más facultad doctorada. Y entonces, cuando entré en un programa doctoral, otra vez en el seminario de Dallas, un doctor de ministerio, el director me preguntó de qué iba a ser mi proyecto de estudio. Uh-huh. Le expliqué el tema del problema que llevaba 7, 8 años en mis círculos en España, que estaba este tema de un resurgir de creer en la vigencia de todos los dones, y que yo había explicado lo que era el cesacionismo, y me dijo que ese es lo que iba a ser el proyecto. Entonces, a raíz de eso, hice el programa doctoral y la explicación que tuve que dar a un grupo de lectores, un grupo de control, un grupo de lectores, y hacerle una encuesta antes de leerla y después para medir sus cambios y tal. Pues a raíz de este documento que presenté para eso,
escribí el libro. No sé si ese es mucho, pero Sí, más no, o menos por ahí. no, pero definitivamente nos da un poquito de trasfondo de qué lo llevó a poder escribir este libro. Basado en la experiencia que usted ha tenido tanto en Estados Unidos, en Latinoamérica y en España, ¿cuál ha sido su experiencia con este tema del continuismo y del cesacionismo? ¿Cuáles son algunas de las problemáticas que usted ha podido ver al poder compartir, verdad, tanto en Europa como acá en Norteamérica y en Latinoamérica? Porque hay mucha confusión en relación a este tema. Se hacen ciertas caricaturas acerca tanto de la posición cesacionista como de la posición continuista. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese aspecto? Sí, sí. No, estás absolutamente correcto que aquí yo he sido caricaturizado muchas veces como, como una persona con una ortodoxia muerta porque no creo en el mover del Espíritu y todo ese tipo de cosas. Y yo siempre he dicho, pues, pero ese no es lo que creo. Yo creo en el Espíritu Santo, creo en los milagros, creo que Dios puede actuar todavía, Dios es soberano para eso. Simplemente estoy diciendo que ciertos de los dones que el Espíritu Santo dio a la iglesia primitiva cesaron después del tiempo apostólico y creo que hay evidencia bíblica para eso y también histórica. Pero lo he visto en mi experiencia que es según la madurez del creyente. Yo tengo amigos y creyentes que son hermanos en Cristo, pentecostales, carismáticos y aún de la viña, tercera ola. Y si tiene una madurez espiritual, ahí hay una relación muy hermosa y sin problema, porque sabemos que este no es un tema que vamos a resolver entre nosotros, no hay necesidad de debatirlo. Es como entre los calvinistas y los arminianos, que no se va a resolver, entonces ¿para qué pelear sobre ello? ¿No? Sí, sí. Y yo leía diferentes autores de diferentes posturas de esas cosas y veía que mientras había una madurez espiritual y una confianza en el Señor, se podía tratar y hablar del tema sin rencor y sin caricaturas y todo ese tipo de cosas. Entonces yo decidí que eso es lo que yo quisiera hacer, de tratar de explicar, y por eso el título del libro dice no una defensa, sino una explicación, porque realmente si fuera una defensa, pues ya es en plan casi bélico o algo así, y yo no quería eso. Yo decía, pues voy a ponerlo igual como era en mi proyecto doctoral, es una explicación que la gente puede leer, puede aceptar o no, pero solo estoy explicando una cosa para que se quede patente. Y una de las alegrías que tuve más grande antes de publicarlo es que pedí a algunos hermanos aquí en España, que son algunos conocidos también en Latinoamérica, pero les pedí leer el manuscrito y darme su parecer de cómo era. Y uno de esos hermanos es el rector o el presidente de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios de España. Es decir, el presidente del Seminario de Asambleas de Dios en España. Sí. Y me leyó el libro y su evaluación era genial, porque él les decía que, mira, lo que Frank ha escrito ya rompe esquemas, que es decir, que lo que él explica el cesacionismo y cualquiera que quiere creerlo está justificado. Y para nosotros que no lo creemos, ya nos ha puesto un reto, que tenemos que saber qué decimos. Claro. Y este para mí fue un honor muy grande, porque ese hermano es un amigo, un hermano en Cristo, y yo le di las gracias por haber sido muy objetivo y muy honesto en explicarlo, pero yo quería estar ahí, que yo podría hablar con él de este tema sin llegar a rencor o pasado. Y es porque yo he sentido en mi propia carne, en algunos momentos, tanto en Latinoamérica o en Estados Unidos, o aquí en España, lo de menos, porque aquí no muevo en círculos pentecostales como ahí cuando he ido a reuniones grandes, pero que me han puesto diciendo, pues, si tú eres esto, entonces tú no crees que el Espíritu Santo todavía obra hoy. Digo, sí. O tú no crees que Dios hace milagros. Digo, sí, pero siempre he tenido un concepto erróneo de lo que era el cesacionismo, y yo quería explicarlo, y este hermano, el presidente del seminario de las Asambleas de Dios aquí en España, él reconoció en su evaluación, que está al principio del libro con otros hermanos más, que eso es lo que yo hice. Yo expliqué sin rencor, sin provocar división, simplemente poniendo ya una nueva explicación que realmente aclarece muchas de las caricaturas que han existido en el pasado. Sí, una de las razones, bueno, hay varias, pero yo creo que una de las razones por las cuales en Latinoamérica
hay mucha inmadurez, tanto en aquellos que sostienen el cesacionismo como aquellos que sostienen la posición del continuismo. Es la ignorancia que hay acerca del tema, Sí, y muchos pues se dejan llevar simplemente por las caricaturas que se hacen de cada postura. Pero yo creo también un elemento que ha influenciado mucho es que la cantidad de literatura en español a favor del continuismo es mucho más grande que la sí, sí. literatura en español acerca de lo que realmente enseña la posición bíblica e histórica del Sí, cesacionismo. sí, sí, no solo en español, en inglés también. Cuando yo hice la reseña bibliográfica de mi disertación y tuve que mirar todo, yo miré a más de 200 libros y luego un montón de artículos de hemeroteca en la biblioteca y tal, casi 80 o quizás 90% de los libros y las cosas venía de una postura, lo que ahora se llama continuista, Sí. y muchos de ellos estaban quejándose de que los cesacionistas habían marginado a ellos. Y yo decía, pero es todo lo contrario, que vosotros habéis marginado a nosotros, y nosotros siendo la postura histórica de 1800 años del cristianismo hasta aproximadamente 1901, Claro. pues esta era la postura mayoritaria, que ya estoy quizás adelantándome a lo que hablaremos en otro, un poco más adelante. Sí, sí, porque tenemos aquí una serie de preguntas. Básicamente lo que queremos es darle un preludio a aquellos que se interesen en adquirir la copia de este libro, para que más o menos vean cómo está desarrollado el libro y se interesen por los temas que usted presenta en esta exposición. Quiero comenzar Sí, con esta pregunta, y es que en la introducción del libro usted menciona 6 elementos que afectan de una manera directa la vida de un creyente al no entender este tema de los dones desde una perspectiva bíblica. ¿Cuáles son sí. esos elementos y por qué son tan importantes? Bueno, lo tengo aquí. Pues primero, uno de los elementos es la confusión que surge en la iglesia local, porque tiene miembros de la iglesia que empiezan a pelearse entre sí sobre la postura, cuando la iglesia en sí a lo mejor no tiene algo muy definido sobre esto, que a lo mejor es una iglesia que en su trayectoria y su trasfondo en la práctica es una iglesia cesacionista, pero por lo que yo a veces llamo un error histórico, cuando la iglesia escribió, o la denominación escribió su declaración de fe en los años 40 o 50, Ujú. entonces casi todas las iglesias eran cesacionistas, y los que no lo declararon, que creemos en todos los dones del Espíritu tal. Y entonces no había necesidad de decirlo, pero hoy día ese ya no es así. Entonces algunas iglesias, cuando empieza esta cuestión de provocar debate y eso, pues llega a provocar mucha confusión, mucha división y malestar dentro de la iglesia. Los miembros tratan de cambiar la iglesia o empiezan a tener grupitos y todo eso. Ese es un área. La segunda sería en la teología. Las iglesias o esas posturas empiezan a cambiar y revisar o modificar lo que era cosa, y lo veremos quizás más adelante en el argumento bíblico, pero que llega a decir que ya no hay un bautismo del Espíritu Santo, como dice la Biblia, sino hay dos o a veces incluso tres. Luego que no hay un don de lenguas, sino hay dos dones de lenguas y cosas así. Entonces van cambiando la teología, y este también es algo que es el don de profecía, por ejemplo, dice que no es como el don en la Biblia, sino se puede cometer un error y sigue teniendo el don, y todo ese tipo de cosas. Entonces la teología también sufre cuando esas cosas no son claras. Luego en el evangelismo y en las misiones hay un énfasis de hay que tener señales y prodigios y milagros para realmente tener un evangelismo con poder, un evangelismo eficaz. Hay que luchar en la guerra espiritual, hay demonios territoriales y todas historias así. Y este provoca también más confusión, más debate sobre los métodos y todas esas cosas. Y ese lleva a la cuarta cosa. En la guerra espiritual, pues se ve como hay un conflicto muy exagerado entre lo que es la obra de Satanás y los demonios en la vida de un creyente, incluso que un creyente puede ser endemoniado o poseído por un demonio, todo ese tipo de cosas que hace siglos no se contemplaba nunca. Y este también. Luego en la historia del cristianismo empieza a hacer una modificación o revisión de la historia para aceptar muchos
grupos que tenían unos rasgos pentecostales o carismáticos en otros siglos y sin realmente evaluar ese grupo, si eran creyentes o no, era un grupo bíblico o no, y simplemente porque afirmaron hablar en lenguas o afirmaron tener dones de profecía. Mira, eso es una prueba, eso es una evidencia. Y yo decía, pero ese no es así, porque los historiadores en aquel tiempo o después han sabido de esos grupos y nunca lo aceptaron como cristianos. Y hay muchos grupos así que están en la franja de lo que sería el cristianismo y algunos incluso niegan la Biblia, niegan aspectos muy importantes de la cristología, de que Cristo realmente no era encarnado, no murió, no resucitó, cosas así. Barbaridades. Y tú dices, pero entonces estos no son creyentes, da igual si hablan en lenguas o no, si no son creyentes, no tienen el Espíritu Santo. Claro. Y por último, en la vida cristiana, pues hay un énfasis que dice que para tener una vida cristiana de éxito tienes que sentir y experimentar más las cosas del Espíritu, de los dones, de una experiencia mística, incluso tal. Y este ya hace que los cristianos que no tienen o experimenten eso se sientan marginados o en un segundo plano, o que mi vida espiritual es un error porque no puedo experimentar algo que mi amigo carismático experimente, tal. Y este también pues provoca desazón entre los creyentes y por esos 6 motivos que lo explico en la introducción, como has dicho, ahí veo que hay mucha necesidad, y es muy importante de no considerar eso como un tema secundario. Yo siempre he dicho en las conferencias que doy y las iglesias donde hablo, que si es suficiente para ponerlo en tu declaración de fe, no es un tema secundario. Amén. Es decir, que, exacto. Yeah. Yo creo que también hay un elemento muy importante cuando se habla de este tema, tanto en la posición cesacionista como la posición continuista, y es el aspecto de las definiciones, y usted dedica un capítulo específicamente a lo que son las definiciones. ¿Cuán importantes son las definiciones de los dones cuando nos acercamos al debate en este tema? Hombre, yo creo que es importante porque así sabemos que estamos hablando de la misma cosa. Si yo estoy hablando del don de lenguas y lo explico como el don de lenguas en la Biblia, no el don o supuesto don de lenguas que algunas personas afirman experimentar. Si estoy explicando cómo la Biblia presenta el don de lenguas, ya queda claro, por lo menos cuando yo estoy hablando de ello al lector o a la persona que sea, que estoy hablando de cierto don de lenguas que está definido en la Biblia, no la experiencia que han tenido algunos que afirman que eso es el don de la Biblia. Entonces, yo creo que y otra cosa también es saber la categoría de los dones que aún los mismos pentecostales y carismáticos en su literatura, y cito de ellos en el libro, dividen los dones en 2 bloques o 2 grupos grandes: los dones que se llaman milagrosos, extraordinarios, o los dones que son no milagrosos o ordinarios, ¿no? Entonces hay 2 grupos como profecía, lenguas, apóstol, sanidades, milagros, todo ese tipo de dones, y el otro sería cosas como evangelista, maestro, los que sirven y presiden y tienen don de misericordia, cosas así, ¿no? Entonces esos 2 bloques, todos los grupos en cada postura, cesacionista o no, reconocen y en sus libros mencionan estos 2 bloques de dones. Y creo que es importante saberlo porque el cesacionismo histórico nunca dijo que todos los dones cesaron, sino que lo que cesaron eran los dones, lo que yo llamo, y muchos autores, los dones de señal, que viene de un versículo en 1 Corintios 14, en Marcos capítulo 16, cuando habla de señales que seguirían a los apóstoles. Entonces, un don de señal sería un don que podemos quizás definirlo más tarde, pero es un don visiblemente sobrenatural. Y alguien que tiene, por ejemplo, don de enseñanza o de misericordia o de presidir, pues ese no es visiblemente sobrenatural. Si tú presides bien en un culto o enseñas bien en la clase de escuela dominical, pues no es nada sobrenatural. Pero si tú sanas a un cojo en la puerta del templo o hablas en lenguas, este es algo que visiblemente algo está pasando aquí, algo sobrenatural. Entonces, esta es la diferencia que hay que definir muy bien, porque es importante más adelante en la explicación.
Para el beneficio de todos los que nos van a estar escuchando, nosotros tenemos en nuestra audiencia hermanos en la fe que son cesacionistas, pero yo creo que la mayoría, ¿verdad? Por lo menos en Latinoamérica sostienen la posición del continuismo. Sí. ¿Qué realmente es lo que enseña? Para ya dejarlo de una manera grabada en video y en audio. ¿Qué Sí. realmente es lo que enseña la posición cesacionista y qué no enseña el cesacionismo? Hombre, para mí, y como yo lo explico en el libro, el cesacionismo histórico y bíblico dice que ciertos dones del Espíritu Santo, específicamente los dones de señal, cesaron al terminar la época apostólica y no son vigentes hoy día. Y hoy día solamente los dones de servicio siguen vigentes para ir edificando la iglesia hasta que Cristo venga. Y que lo que no es el cesacionismo no es una declaración de que Dios no puede hacer milagros, Dios no puede sanar a las personas, el Espíritu Santo ya no existe, el Espíritu Santo no hace milagros o no obra en la vida del creyente. No es ninguna de estas cosas, pero muchas veces está caracterizada como si fuera así. Entonces yo diría eso, que el cesacionismo lo que enseña es que ciertos dones, los dones de señal, cesaron al terminar la época apostólica y que solo los dones de servicio continúan para edificar la iglesia hasta que Cristo venga. Y cuando hablamos de esos dones de señales, específicamente a cuáles dones nos estamos refiriendo para poder aclarar, ¿verdad? La distinción entre los de señal y los que no son de señal. Bueno, la mayoría serían los que están en 1 de Corintios capítulo 12, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidades, dones de milagros, profecía, quizás discernimiento de espíritus, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de apóstol. Todos estos dones serían dones de señal cuando vemos los pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de ellos como señales para confirmar lo que era el mensaje del Evangelio. Y los dones de servicio serán los otros que la Biblia pone como dones para edificar encima de este fundamento de los apóstoles y profetas con Cristo como la cabeza de ángulo. Pues encima de eso, para edificar en este fundamento que fue establecido con los dones de señal, se usan los dones de servicio para edificar lo que es, en la metáfora, lo que es la casa del Señor, ¿no? O la iglesia del Señor. Entonces la gran mayoría están ahí, pero se menciona también en Romanos 12, el don de profecía, ahí en Efesios 4, el don de apóstol, don de profeta, y luego más o menos no hay otros listas, aunque yo tengo en el libro un gráfico que quizás luego lo hablaremos, pero demuestra la progresión de los pasajes en orden cronológico y en la cantidad de dones que mencionan y demuestra que hubo un cambio aún en el tiempo del Nuevo Testamento. Otra pregunta importante, en los últimos 117 años se han desarrollado tres movimientos que han sido los promotores principales de lo que hoy se conoce como la posición continuista en el día de hoy. ¿Quiénes son estos tres grupos y cuáles son sus distintivos y diferencias entre cada uno de ellos? Y esta pregunta surge porque a veces a todos los continuistas los clasifican bajo todos son pentecostales o todos son carismáticos o todos son bajo la tercera ola. Háblenos un poquito acerca de estos tres movimientos. Sí, bueno, los has nombrado ahora, el movimiento pentecostal que empieza en el 1901 en Estados Unidos, luego el movimiento carismático que empieza aproximadamente en el año 1960, otra vez en Estados Unidos, y luego el movimiento de la tercera ola, en un principio eran las iglesias de la viña, el movimiento de señales y prodigios, el movimiento de Toronto, de la risa santa, todas esas cosas que empezaron a desarrollarse al final o mediados o final de los años 80 y sobre todo en los años 90. Y a veces se llama también el movimiento neopentecostal. Pero entre esos tres bloques o movimientos grandes que se han desarrollado en los últimos 117 o 120 años aproximadamente, pues ya hay mucha diferencia. Por ejemplo, los pentecostales son más clásicos en su teología. Ellos tienen una postura de que si una persona no habla en lenguas, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque el don de lenguas es la señal
inicial de haber sido bautizado por el Espíritu. Los carismáticos, por ejemplo, no creen en eso. Ellos creen que tú puedes ser creyente, bautizado en el Espíritu Santo, pero no hablas en lenguas, porque es un don que no has recibido, aunque te animarían a buscarlo y tratar de recibirlo, como si un don fuera algo que yo puedo buscar. Pero eso es lo que la tercera ola sí enseña, que cualquier creyente puede tener cualquier don y cambiarlo por otro a lo largo de su vida espiritual, ir adquiriendo y desechando dones conforme a su madurez espiritual, su acercamiento al Señor, etc. Y ellos tampoco creen que el don de lenguas es la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hay ciertas diferencias muy importantes entre los tres bloques, pero lo que sí tienen en común es que todos aceptan la vigencia de todos los dones del Espíritu que la Biblia menciona y dice que siguen vigentes y deben de ser practicados por los creyentes. Pero entre ellos sí tienen sus diferencias y aún algunos de los pentecostales clásicos quizás estarían más cerca a los cesacionistas en otras áreas de la inspiración e inerrancia de las escrituras, de no creer en un don de profecía o sanidades que puede fallar y sigue siendo un don auténtico. Sí. Y ese ya en la tercera ola, pues ese sucede ahí. Entonces hay tantos matices que sería otro libro, solamente marcar la diferencia entre esos tres grupos. Claro, en mi contexto, yo fui criado dentro del movimiento pentecostal, bueno, primero carismático y luego pues entré en el grupo, el movimiento pentecostal, así que conozco de fondo, ¿verdad? Un poco las posturas que ambos sostienen, pero por ejemplo los pentecostales clásicos, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios Mission Board, Iglesia de Dios MI, que son tres de los concilios más grandes, por lo menos en Latinoamérica, ellos aceptan la mayoría que no hay apóstoles hoy en día. O sea, que ellos entienden que ese don o ese oficio cesó. Así que en ese sentido, pues sí sostienen lo que el cesacionismo enseña. Y ellos también enseñan o creen que no hay profetas hoy como los que había del Antiguo Testamento, sino que hoy pues hay aparentemente un don de profecía, pero no es un oficio de profeta. Por lo menos esa fue mi experiencia el tiempo que estuve militando en el movimiento pentecostal y mi formación teológica comenzó con ellos. Los últimos 10 años, pues, al analizar mucho de las definiciones, de las prácticas, de lo que yo veía dentro del movimiento, pues comencé a cuestionarme muchas cosas y me ha llevado a estudiar mucho más a fondo este tema. En mi familia, que es una familia bastante grande de creyentes, el único que sostiene la posición cesacionista soy yo. Así que pues yo soy visto un poquito como la oveja negra de la familia en cuanto a ese tema. ¿En qué formas estos tres movimientos han transformado la posición bíblica e histórica de este tema de los dones? Porque usted mencionó algo muy importante y es que tanto el movimiento pentecostal como el movimiento carismático y el movimiento de la tercera ola son movimientos que se desarrollan aquí en los Estados Unidos. Y es de Estados Unidos de donde sale el resurgimiento de esta posición continuista, porque Latinoamérica recibe lo que los americanos le importan. O le exportan, perdón, ¿verdad? Se lo envían para Latinoamérica, porque esto tampoco está viniendo de Europa, viene de aquí de los Estados Unidos. ¿En qué manera estos grupos o movimientos han transformado la posición bíblica en este tema? Bueno, la posición bíblica en el tema de los dones, como dije un poco antes en la entrevista, que durante casi 1800 años la postura de la iglesia, desde los primeros los comentaristas en el siglo II, III, IV, cuando hablan de los dones, siempre dice, pues es una cosa que es de la época de los apóstoles, hoy no lo entendemos porque cesó, tal. Y hay citas así que podemos ver en algunos de los escritores cristianos primitivos. Y más o menos de ahí hasta llegar al movimiento pentecostal en 1901, aparte de varios grupos que surgen de vez en cuando, normalmente en la franja de lo que sería el cristianismo, aún antes de la reforma protestante del siglo XVI, en la Edad Media o en otras épocas, desde más o menos cuando termina el cristianismo primitivo, en torno a 500 después de Cristo,
de ahí hasta 1500, ese bloque de 1000 años de la Edad Media, también había algunos grupos ahí que surgieron. Y luego, pero la gran mayoría de las iglesias, sea ortodoxa, católica, copta, anglicana, protestante, todos más o menos tenían claro que esos dones no existían. Surgían milagros, a veces según la confesión cristiana que hubo, si era una confesión más o menos ortodoxa, oriental, católica, romana, algo así, quizás estaban los milagros siempre asociados con algún santo o alguna reliquia, la Virgen, etc. En iglesias protestantes o un trasfondo protestante, a lo mejor estaba visto como algo insólito, que Dios había hecho un milagro, algo de su providencia o lo que sea. Pero más o menos todos tenían claro que los dones de señal y dones milagrosos ya no estaban en vigencia. Y cuando llegó el movimiento pentecostal en 1901 empezó a cambiar eso, y muy rápidamente, gracias a las relaciones que se había construido en el siglo XIX entre el movimiento de santidad en Estados Unidos y en otra parte de Occidente, estas líneas de comunicación eran muy afines a lo que era la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando ese brotó en Estados Unidos, primero en Kansas con Charles Parham en su escuela bíblica, y de ahí se pasó a Los Ángeles, el avivamiento de la calle Azusa, durante 3 o 4 años, pues de ahí ya se extendió a Latinoamérica, Europa y otras partes del mundo a través de misioneros pentecostales que fueron ahí a extenderlo. Entonces, transformó lo que era la postura bíblica e histórica de que los dones habían cesado, y en la historia del cristianismo se veía que habían cesado. Y ya dijeron que no, y empezaron a rechazar esa postura y decir que incluso algunos reconocían que sí habían cesado, pero Dios los ha traído de nuevo. Esas son las lluvias tardías de que habló el profeta Joel y tal. Y entonces había una admisión implícita o tácita de que sí, el cesacionismo era correcto, pero como estamos en los últimos tiempos, el Señor va a llegar ya, pues entonces ha traído estos dones de nuevo para evangelizar el mundo y tal. Y claro, llevan más de un siglo algunos afirmando eso, y no, obviamente no es el motivo, porque si es un siglo para usar estos dones de traer ya la segunda venida de Cristo, pues ha tardado mucho. Y yo creo que porque han fallado en su interpretación de lo que son esos dones, que no son los dones bíblicos, y ese quizá lo hablaremos también más adelante. Claro, y una doctrina o una interpretación equivocada acerca de esto, cualquier tema, una interpretación equivocada que se repite década tras década y se sigue enseñando y perpetuando, pues llega un momento donde pues la mayoría de las personas creen que pues esta es la posición que siempre ha prevalecido a través de la Biblia y a través de la historia de la iglesia. O incluso yo conozco creyentes que en mis 40 años ya, poco más, 40 y pico de creyente, que algunos creen que simplemente es una cuestión de gustos, que a algunos cristianos les gusta tener esto y otros no les gusta, y entonces ya y ni siquiera lo miran como algo teológico o bíblico, simplemente es una cuestión de gustos. ¿Qué tipo de vida cristiana y experiencia cristiana o culto en la iglesia quieres tener? Y si lo que te gusta, pues ir ahí. Y es un poco... Entiendo. Una de las acusaciones o señalamientos de los que sostienen la posición no cesacionista, sí, es que la postura cesacionista no puede ser sustentada ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. ¿Es esto verdad? ¿No hay precedentes bíblicos para poder sustentar la posición bíblica del cesacionismo? Esta pregunta es importante porque la mayoría de mis amigos continuistas, aún entre grupos reformados, una de las acusaciones que siempre me lanzan o me argumentan es que mi cesacionismo está basado única y exclusivamente en la historia de la iglesia. Sí. ¿Es esto verdad? Sí. No es verdad, y es curioso porque muchos de los libros que tenía que leer de autores continuistas empezaban dando una defensa histórica de la continuación de los dones y tratando de mostrar en la historia que era así. De hecho, cuando yo empecé el estudio, como dije al principio de la entrevista, hace más de 20 años, empecé a escribir la explicación partiendo de la historia y tratando de explicar que los ejemplos históricos que estaban dando
no eran correctos, pero yo vi que este era un fallo tanto en el argumento de ellos como en el argumento de nosotros. Y yo decía, pero si la historia es importante, pero no es definitiva. Lo que es definitiva es la palabra de Dios. Entonces, tengo que poner primero el argumento bíblico y la evidencia bíblica y la explicación bíblica, y luego afirmarlo con lo que vemos en la historia. Entonces, cambié cómo tenía organizado mi explicación, y cuando escribí el libro, pues lo puse así, con primero la explicación bíblica del cesacionismo y las evidencias bíblicas, y luego las evidencias históricas. Entonces, sí, hay evidencias bíblicas. En el Antiguo Testamento hay muchos momentos cuando la obra milagrosa de Dios, y no necesariamente de dones, porque los dones del Espíritu son una manifestación de la iglesia, la época de la iglesia, y no del Antiguo Testamento. Pero en aquel tiempo sí el Espíritu Santo trabajaba, venía sobre las personas para hacer la obra de Dios que Dios quiso. Y entonces vemos en el Antiguo Testamento que había momentos cuando esa obra de Dios y lo que Él estaba haciendo milagrosamente cesó. A veces cesó durante una generación o unas décadas, y luego volvió. Quizás la época más grande de cesacionismo en el Antiguo Testamento se conoce en los panoramas bíblicos como el periodo de silencio de 400 años, desde el cierre del Antiguo Testamento hasta que empieza el Nuevo Testamento, o el tiempo de la vida de Juan el Bautista y Jesús. Pero en este bloque, cuando Dios ya no había profetas, no había revelación de Dios, no había milagros, todo eso había cesado. Pero antes de eso, también en otras épocas, de hecho, Moisés daba instrucciones a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida, que los padres tenían que enseñar a sus hijos lo que Dios había hecho en sacarlos de Egipto y todas las cosas grandes que hizo, porque llegaría un momento cuando estas generaciones no se acordarían de eso. ¿Pero por qué no se acordarían? Porque Dios no estaría obrando en esa forma en esas generaciones, y entonces hay que enseñar lo que pasó en otra época porque temporalmente ha cesado. Entonces sí hay un precedente en el Antiguo Testamento de que la obra milagrosa de Dios cesaba por temporadas, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues ya vemos que este se hace más lo que yo considero un principio de cese, y ahí vemos muchos textos que hablan del propósito de los dones, y que los dones tenían que confirmar la predicación del Evangelio, que estaban puestos para echar un fundamento de la iglesia, y en una metáfora como Pablo usa en Efesios y en otros sitios de un edificio, si una casa, un edificio tiene un solo fundamento y de ahí encima se va edificando, no puedes estar eternamente echando el fundamento no se echa en cada planta del edificio, simplemente se echa el fundamento una vez y ya se edifica encima. Y todas esas cosas revelan, además de un estudio bíblico inductivo, que ve los pasajes de los dones y cómo va menguando los dones de señal y cambiando el enfoque a dones de servicio. Incluso para el final del Nuevo Testamento ya no habla ni siquiera de dones. Entonces se ve una progresión que para mí, cuando lo vi, yo decía, pues es también muy contundente, que demuestra que sí hay mucha evidencia bíblica de que el cesacionismo es la postura correcta, y creo yo. Y yo creo que por muchos siglos los eruditos bíblicos, tanto antes de la Reforma Protestante y después, al ver ese misma panorama, también y ver la evidencia histórica que viene después para confirmar de lo que tú has visto en la Biblia, parece que es bastante justificada la postura cesacionista, como dijo mi amigo, el presidente del Seminario de las Asambleas de Dios aquí. Sí, en el libro usted habla acerca de eso, y usted menciona dos elementos que los mencionó. Uno es lo que se conoce como el precedente de la temporalidad, que es ese argumento de que tú no puedes encontrar el cesacionismo en el Antiguo Testamento. Y luego usted habla acerca del principio de la temporalidad, ya en referente a lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso específicamente? El precedente de la temporalidad y el principio de la temporalidad, porque estos son dos términos que por lo menos en mi estudio acerca de este tema nunca los había escuchado. Sí, bueno, para mí un precedente es cuando algo sucede
que demuestra que algo más adelante también puede suceder. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento que hay un precedente, que la obra milagrosa de Dios cesó, muchas veces en el tiempo de los jueces, o después, había épocas cuando Dios ya no revelaba, no obraba milagros, luego empezó otra vez, luego paró. Y eso para mí, y como dijimos, el tiempo de los 400 años de silencio al final del Antiguo Testamento, todo eso marca un precedente de que sí, Dios puede usar su obra milagrosa en forma temporal, porque hay un precedente en el Antiguo Testamento que demuestra eso. Y es un precedente, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento ya se convierte en un principio definido, porque ahí tenemos la revelación ya final del Señor, y ahí se ve cómo Jesús mismo dijo que los apóstoles iban a confirmar su predicación, y las señales que iban a seguir detrás de ellos era para confirmarlo. Y al final de Marcos capítulo 16, que sé que es un texto debatido, sí, pero ahí es donde usa esta expresión de estas señales seguirán los que creen, y hablarán en lenguas, echarán fuera demonios, beberán veneno y cosas así. Y luego Marcos termina capítulo 16 diciendo, y Dios confirmó la cosa con lo que ellos hacían, dando a entender que eran señales para confirmar. Luego en Hebreos capítulo 2, el autor a los Hebreos habla ya al final de la tercera generación de cristianos, que él habla en voz pasada de lo que Dios hizo confirmando la predicación de Cristo y de la primera generación con señales y repartimientos del Espíritu Santo, pero lo habla como algo del pasado. Y estas son cosas que yo creo que establece un principio, y luego cuando vemos lo del estudio bíblico inductivo, de la progresión y el cambio de enfoque, de dones de señal al principio, y conforme que va pasando en orden cronológico el Nuevo Testamento, se van menguando los dones de señal y va destacando los dones de servicio. Y luego cuando llegamos al final, que las epístolas de Juan, ya en los años 90, ni siquiera hablan de dones en ninguno de ellos. Y es porque ya no era una cuestión de tratar, porque se habían ido ya menguando y cesando conforme que los apóstoles y la primera generación de cristianos que tenían esos dones, ellos ya habían fallecido y tal. Entonces yo creo que ahí podemos hablar de un precedente en el Antiguo Testamento que demuestra en muchos de los pasajes que pongo en el libro, y luego en el Nuevo Testamento se confirma, y ya se puede hablar o establecer que es un principio de que la obra milagrosa de Dios sí cesó, porque la evidencia en el Nuevo Testamento señala hacia eso. Si usted en el libro presenta una gráfica que yo la encontré muy, muy útil, que presenta las fechas en que se escribieron ciertos libros del Nuevo Testamento y la lista de los dones que aparecen en esos libros. La pregunta sería, ¿por qué es importante el poder entender este aspecto cronológico de estos libros en relación al tema de los dones y su vigencia actual? Bueno, es importante porque ese demuestra que aún en el mismo Nuevo Testamento y en la época apostólica, el énfasis en los dones de señal, conforme que más y más del Nuevo Testamento estaba escrito, ya más de las cartas de Pablo, de Pedro, los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, el libro de Hechos, conforme que todo eso estaba ya estando escrito para ver y leer cada uno lo que Dios había hecho, no hacía falta estas señales que tenían los apóstoles y algunos de los primeros cristianos, no eran necesarios para confirmar que lo que estaban proclamando y predicando era de verdad de Dios, porque ya tenía la palabra inspirada ahí para decirlo. Y entonces, al ver esta disminución progresiva, que se va disminuyendo los dones de señal y cambiando de enfoque a dones de servicio, pero aún todo el progreso cronológico se va ya disminuyendo el enfoque en los dones siquiera. Es decir, que no es la cuestión, y yo no me acuerdo si lo escribí ahí o en algún otro momento ya enseñando, lo dije en alguna de mis clases en el seminario o una conferencia, pero no podemos suponer
que no se habla de los dones ya apenas en las epístolas de Pedro y de Juan, que son ya al final cronológicamente o en el libro incluso de Hebreos, que se menciona solo en capítulo 2 este pasaje que creo que es muy fundamental para la postura cesacionista, pero que no podemos suponer que ellos no hablaban del tema porque estaba tan entendido entre todos cómo usar los dones que no hubo ningún problema y no tienen que tratarlo como otras cosas. Este sería una postura muy ingenua, porque en nuestro tiempo que florecen, entre comillas, los dones de señal por todas partes, hay más libros escritos de eso para tratar de los abusos y los problemas y todo, que no podemos suponer que en el tiempo apostólico o al final ya la cosa estaba tan clara que nadie tenía ninguna duda. Yo creo que es que lo que la Biblia está enseñando es que estos dones estaban desapareciendo, los de señal, estaban desapareciendo, el enfoque sobre los dones ya no era el tema, estaba cambiando a otro enfoque del Señor, de el evangelismo, discipulado, edificando la iglesia para seguir avanzando y proclamar a Cristo al mundo. Amén, amén. En la historia de la iglesia presenta ciertos grupos cristianos donde aparentemente se manifestaron los dones de señal o extraordinario, ¿verdad? Como algunos grupos le llaman. Sin abundar específicamente en estos grupos, porque son varios, ¿cuáles son algunos de los problemas teológicos que estos grupos presentan al hablar acerca de los dones y cómo estos grupos practicaron esos dones? Sí, ese lo mencioné un poco antes de que muchos de esos grupos pues ellos negaron parte de las escrituras, a veces negaron el Antiguo Testamento, negaron parte del Nuevo Testamento, o solo aceptaban los libros de, por ejemplo, el apóstol Juan. Había un grupo en la Edad Media, los cátaros o albigenses, que en muchos siglos atrás algunos los consideraban como protoevangélicos, como los valdenses, que sí eran más protoevangélicos y en el tiempo de la Reforma se unieron a la Reforma, pero los cátaros o albigenses de la ciudad de Albi en Francia, pero los cátaros estaban en Francia, en el norte de España, en Alemania, en Italia, en Suiza, en mucha zona grande, pero los cátaros eran dualistas, entonces ellos rechazaban, creían que el Dios que había creado el mundo material era malo y solo el Dios que era espíritu era bueno. Entonces, con ese dualismo rechazaron todo el Antiguo Testamento, rechazaron el nacimiento de Cristo, su encarnación, porque esto hubiera sido malo, pecado, y entonces rechazaron su muerte, su resurrección. Y yo digo que me da igual si algunos dicen que son evidencia, que incluso yo demuestro ahí, usando la misma evidencia de escritos de los mismos cátaros, que no eran carismáticos ni pentecostales, ni tenían, aunque tenían un don del Espíritu que recibían por imposición de manos, suena muy pentecostal, pero cuando lo estudias no pasó nada, no había manifestaciones, no hablaron en lengua, nada, era simplemente un ritual. Y este grupo para mí no son ni cristianos, aunque eran muy nobles, tenían un buen testimonio, eran un poco como algunos buenos testigos de Jehová que pudieran tener muy buen testimonio, pero sabemos que su doctrina, por no creer en la deidad de Cristo y presentar otro Cristo, o los mormones presentan a otro Cristo que no es el Cristo de la Biblia, pues no son cristianos, y da igual si hablan en lenguas, tienen profecías, etcétera, etcétera. Esos grupos no son cristianos y no podemos considerarlos como verdaderos o verdaderas muestras de la continuación de los dones de señal. Luego había otros grupos como los valdenses y algunos de los grupos anabaptistas y otros que sí eran creyentes en el sentido bíblico, pero sus supuestos dones, y aún yendo hasta el siglo II, el primer ejemplo que muchos usan son los montanistas, que empezaron a mediados del siglo II. Ellos parece que la gran mayoría sí eran creyentes de verdad, pero sus profecías fallaron. Ellos profetizaron que Cristo iba a volver en tal año, en tal lugar, nunca sucedió. Pasó también con grupos en la Edad Media, grupos en el tiempo de la Reforma, los anabaptistas radicales, etc. Y como su don de profecía falló, entonces no tenían ese don. No era, aunque ellos en sí pudiéramos aceptar que fueran creyentes de verdad, pero que si su don falló, entonces no era el don bíblico.
Y entonces, ese no es evidencia de que los dones de señal habían continuado. Entonces, es importante entender la historia y aún, como dije antes, muchos de los autores carismáticos o de tercera ola empiezan tratando de poner evidencias históricas de que los dones continuaron. Y a veces en algunos libros de Peter Wagner y otros autores, hay uno muy antiguo de un autor pentecostal, Carlos Brumbach, del año 1946, y ellos simplemente en un párrafo o dos nombran un montón de grupos y sabemos que este grupo y otro grupo y tal, hablaron lenguas, tenían profecía tal, y entonces esa es evidencia, pero no hacen ningún esfuerzo de evaluar qué creían estos grupos, quiénes eran. Y si fueron creyentes de verdad o no. Entonces, no podemos tratar de usar la historia en una forma tan superficial y luego echar en la cara de los cesacionistas, pero tu argumento no es bíblico, solo basado en la historia. Pero eso es falso, está basado en las dos cosas. La Biblia enseña eso y la historia lo confirma. Yeah. Esto me lleva a la próxima pregunta, y es que en la parte final de este libro, usted hace mención a algo que usted le llamó los revisionistas históricos. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son sus mayores proponentes hoy en día? ¿Y por qué esto del revisionismo histórico es tan peligroso para un entendimiento bíblico e histórico acerca de este tema de los dones? Sí. Bueno, no sé si nombro algunos nombres. Ya he mencionado este hermano Carlos Brumbach, que era pentecostal de mediados del siglo XX. Luego estaba Peter Wagner, recién fallecido, creo que el año pasado falleció Peter Wagner, que era muy conocido en los últimos 30 o 40 años del siglo XX y primera parte del siglo XXI. Ellos son algunos que usaban eso. Jack Deere. ¿Perdón? Jack Deere. Jack Deere también, él no tanto. Había otro autor, William de Arteaga, que escribió un libro que trataba básicamente de probar o demostrar que el don de sanidad había continuado a través de todos los siglos. Esa es otra cosa. El libro de Brumbach era solo para confirmar el don de lenguas. El libro de Arteaga era para confirmar el don de sanidad. Hay otro libro que se llama El Reino y el Poder, que es básicamente el manual de teología de las iglesias de la Viña o la tercera ola. Y ahí hay algunos autores ahí que tratan de demostrar en la historia que los dones sí estaban entre los santos orientales en Grecia, en Turquía, estaban en la Edad Media o en la Iglesia Católica en grupos como los cátaros o en grupos como los jansenistas en el siglo XVII en Francia, etc. Y grupos hugonotes, los profetas de los Seminoles, un grupo de los camisardos que se llamaba en el tiempo al final del siglo XVIII. Es decir que echando mano a esos grupos para decir que esa es una muestra de que esos dones seguían a lo largo de la historia del cristianismo. Y no obstante, cuando leemos historiadores cristianos de otras épocas, tenían conciencia de esos grupos, pero no lo aceptaban como creyentes de verdad. No las aceptaban como muestra de la continuación de los dones, porque sabían que los dones que afirmaban tener fallaron, las profecías fallaron, las sanidades, etc. Entonces, no podían aceptarlo como una evidencia de nada, o quizás como una evidencia de la herejía, pero que no de una evidencia de la continuación de la obra del Espíritu Santo. Claro, claro. O sea que usted entiende que ha habido un esfuerzo por ciertos grupos y movimientos y ciertos autores de revisitar la historia y cambiar de una manera muy sutil las evidencias que comprueban que estos grupos eran grupos heréticos en algunos casos, o eran grupos que se alejaban de la ortodoxia cristiana. Sí, sí. No, yo tengo aquí un libro de un hermano carismático, aquí arriba, que se llama 2000 años de cristianismo carismático. Y él hace eso en un libro de aproximadamente 200 páginas, en una forma muy superficial, casi todos los grupos que yo he mencionado. Y esa es otra cosa. Cuando uno estudia la historia, apenas hay una docena o 15 grupos principales en 2000 años que todo el mundo echa mano a ellos, por una cosa o la otra. Pero es que no hay y lo que los revisionistas están tratando de hacer es usando estos pocos ejemplos y estirándolos para hacerle ver que por 2000 años los dones
en toda su manifestación han continuado. Y este es falso, ese es revisar la historia porque los mismos historiadores de antaño que conocían esos grupos los rechazaban y cuando estudiamos por qué es por lo que hemos dicho antes, tenían doctrinas no bíblicas, rechazaban el nacimiento y la muerte de Cristo, su resurrección, rechazaban parte de la palabra de Dios, sus dones fallaron, etc. Entonces, ¿cómo podemos decir que esa es una evidencia para la continuación de la obra del Espíritu Santo? Esa es una barbaridad para mí. Entiendo. Ya más o menos para ir concluyendo, usted tiene 2 apéndices en la parte final del libro donde dedica 2 capítulos cortos acerca específicamente del don de lenguas y del don de profecía, que yo creo que son los 2 dones que tanto dentro del movimiento pentecostal, el movimiento carismático, el movimiento de la tercera ola se hace mucho énfasis y es en el que más confusión hay, el que más malentendido, estos 2 dones son muy malentendidos y practicados. Sí. ¿Qué es el don de lenguas de acuerdo a la evidencia que nosotros encontramos en las Escrituras y cuál era su propósito? Bueno, obviamente, como hemos dicho, voy a responder en la forma judía, con la segunda parte primero y la otra. Entonces, que su propósito era de ser señal para confirmar la predicación del Evangelio, ¿no? O de lo que estaban proclamando los apóstoles. Pablo dice eso en 1 Corintios 14, las lenguas son por señal. Entonces, de ahí viene el término don de señal. Pero el don de lenguas en la Biblia era en todo el libro de Hechos. Solo hay un don de lenguas, el que está en capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19. Lucas no hace ningún esfuerzo para enseñarnos que el don de lenguas cambia en ningún momento en el libro de Hechos. Entonces, en capítulo 2 dice que lo que escucharon los apóstoles hablando en lenguas, decía que les oímos hablando en nuestros idiomas, nuestros dialectos de que nacimos, tal, y nombran un montón de diferentes dialectos. Y usando este como definición, que es lo que era durante muchos siglos, la definición del don de lenguas era que una persona hablaba en un idioma humano, por ejemplo, decir chino, sin haber nunca oído el chino ni aprendido el chino, pero Dios le daba, o el Espíritu Santo le daba la habilidad de hablar en chino como señal de lo que Dios estaba proclamando en ese momento. Entonces, el don de lenguas era la habilidad no aprendida de hablar un idioma humano. Pero como algunos de los profetas paganos, los oráculos de Delfos y todas esas cosas, pues ellos hablaban en un estado extático y conforme que esos grupos brotaban en el tiempo de la historia del cristianismo, muchas veces cuando pasaban su don de lenguas o lo que sea, estaban en un momento extático o en trance o lo que sea, y los primeros pentecostales, es curioso, que creían la definición bíblica, que el don de lenguas que experimentaron, de hecho, cuando leemos los testimonios de la escuela de Charles Parham en Kansas, en 1901, la primera mujer que habló en lenguas, Agnes Osman, ella afirmaba hablar en chino, en sueco, en español, en francés, en yo no sé, una docena de idiomas, pero eran idiomas humanos. Y Parham y los primeros pentecostales de la calle Azusa, los primeros 10, 15 años del pentecostalismo, creían que el don de lenguas era esto para salir el campo misionero y sin necesidad de aprender los idiomas, evangelizar el mundo para la segunda venida de Cristo. Y creían en la definición histórica y bíblica del don de lenguas. Pero ¿qué es lo que pasó? Fallaron sus dones de lenguas en África, en la India, en otras partes. Entonces cambiaron su teología para decir que el don de lenguas ya no era el don de hablar en idiomas humanos, sino un lenguaje extático que era para tener una comunicación con Dios y que no era un idioma humano no aprendido. Entonces cambiaron la definición de lo que era el don de lenguas para estar de acuerdo con su experiencia. En vez de decir mi experiencia está mala, voy a cambiarla para estar de acuerdo con la Biblia. Cambiaron la definición de la Biblia y dijeron que no, el don de lenguas ya... No, y luego algunos dijeron, no, hay 2 dones de lenguas. Primero es el don que era en Hechos capítulo 2 y luego el don que está en 1 Corintios 12, 13, 14. Y son 2 dones distintos. Uno es el don de hablar en idiomas y otro es el don extático. Y tratan de comprobar y demostrar eso, que es falso porque cuando Lucas
escribió el libro de Hechos, él habla en Hechos capítulo 18 que Pablo estaba en Corinto y no hace ninguna distinción en capítulo 19 de las lenguas que se hablaban en Éfeso para decir que ya esos son diferentes que las lenguas en capítulo 2 el día de Pentecostés. Todos son el mismo don de lengua, un solo don, pero ya algunos han dicho, no, hay dos dones. Incluso algunos dijeron que algunos tienen el don de lenguas para usar siempre y luego está el don de lenguas como la señal inicial que solo se sucede una vez cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo como señal. Entonces ya estamos llegando a tener tres dones de lenguas. Y luego lo mismo con el bautismo del Espíritu. En 1 Corintios 12, Pablo dice que hay un solo bautismo del Espíritu y todos fuimos bautizados por un Espíritu en el cuerpo de Cristo. Efesios 4 dice que hay un bautismo, un Espíritu, un Señor. Pero ellos dicen, no, hay dos bautismos. Uno que coloca el creyente en el cuerpo de Cristo y otro bautismo pentecostal que le da poder para ministrar y testificar. Entonces hay dos bautismos del Espíritu y puedes que tú tengas uno y yo tengo dos o algo así y todo eso lo van cambiando y lo que yo quería explicar en estos apéndices sobre lenguas y profecía era esa cosa, cómo han ido cambiando la definición histórica sobre estos dones y poniendo una nueva definición para conformar a la experiencia que han tenido que ha fallado. Y lo mismo con el don de profecía. En la Biblia dice que Dios no puede hablar mentiras. Si el don de profecía es una señal de que Dios realmente está ahí dando algo, si falla la profecía sobre la venida de Cristo, el lugar, etcétera, etcétera, ¿qué clase de señal estamos dando? Estamos dando una señal falsa y es todo menos que confirmar la obra de Dios. Pero los revisionistas dicen que no, el don de profecía del Nuevo Testamento sí fallaba tratan de poner ejemplos. El más famoso es el profeta Ágabo en Hechos, pero que ahí, no funciona, que Ágabo no falló en sus profecías. La cosa es que tratan de conformar otra vez la experiencia que ellos tienen con el don, en vez de aceptar que mi experiencia ha fallado, yo no tengo el don y voy a rechazar eso. Pero no sé si he llegado a explicar lo que me preguntaste, porque me enrollo mucho. Sí, no, definitivamente lo pudo contestar. A raíz de esa definición y el propósito de lo que es el don de lenguas, ¿cuáles son los problemas con la práctica del don de lengua en la mayoría de los grupos no cesacionistas hoy en día? ¿Qué usted entiende que es el problema más grande con la manera en que ellos usan y practican este don? Bueno, primero lo practican en una forma no bíblica, porque Pablo, vamos a dar un momento, darle la razón de que sigue vigente el don de lenguas. Y Pablo dice, si vas a hablar, habla como mucho 2 o 3 por turno y con alguien que interpreta. Si no hay alguien para interpretar, pues que se callan. Y ahí yo he estado en multitud de iglesias pentecostales y carismáticas y aún de la Viña. Cuando todo el mundo está hablando en lenguas es un pandemonio que no se escucha nada o que no puede entender porque todo está ahí y no es bíblico. Entonces lo practican en una forma no bíblica. Luego para mí lo que ellos están practicando no es el don bíblico de lenguas porque no están hablando idiomas humanos, están hablando un balbuceo extático en un estado de éxtasis que para ellos confirma que el Espíritu Santo está obrando en ellos, pero no hay nadie que traduce. Nadie traduce nada y también viola lo que la Biblia dice. Sí. Hablando del don de profecía, que usted ya mencionó un poquito acerca de qué era el don, su significado y su propósito, ¿cuál es el problema con el don de profecía hoy en día? Específicamente cuando tenemos autores como Wayne Grudem, que es un teólogo respetado, sí. Sam Storms, el cual es otro pastor reformado en su doctrina de la salvación, pero sostiene, ¿verdad?, la posición continuista. Y ellos hablan acerca de lo que ellos le han puesto el nombre de profecías falibles. ¿Cuál es el problema con esa posición? Hombre, lo que acabo de decir, que si damos una profecía falible, ¿qué señal estamos dando acerca de Dios? Que Dios es falible, ¿no? Que Dios... Es decir, que si yo si digo que tengo un don de señal para confirmar la obra de Dios, pero la señal falla, estoy diciendo que Dios falla y que la obra de Dios falla. Entonces,
ese es un despropósito. Ese no es lo que es la postura histórica sobre el don de profecía o el profeta. Y podemos tratar de, incluso el libro de Wayne Grudem, cuando él explica esto, muchos pentecostales dice que ese no es correcto porque la Biblia es muy claro que el don de profecía era así, un profeta es así, no puede fallar. Y si fallaba, si una sola cosa, si tenía 100 profecías y 99 eran ciertas y uno falló, era un falso profeta, hay que apedrearlo y matarlo porque no ha hablado el Señor por él. Y eso es lo que era la ley de Moisés. Y yo creo que es muy importante entender que yo pongo ahí un ejemplo de una profecía falsa que dio una persona de la tercera ola de movimiento a este nuevo movimiento de la reforma apostólica, o Sí. no me acuerdo cómo es el nombre, la nueva reforma apostólica o algo así, Ajá. que era también un personaje muy importante en el movimiento de guerra espiritual en los años 90 y parte de las redes apostólicas que Peter Wagner empezó a formar a comienzos del siglo XXI. Cindy Jacobs vino aquí a España hace 21 años y dio una profecía en Barcelona cuando estaba la guerra de los Balcanes en pleno apogeo, y ella dijo que esta guerra iba a llegar aquí a España y que las bombas iban a caer en las calles de Barcelona y los hijos de los creyentes iban a morir y había mucha urgencia para ya ponerse y un hermano pentecostal o carismático que escuchó esta conferencia de ella en Barcelona en el año, creo que fue en 96, quizás 97, estaba tan impactado este hermano continuista con la profecía que en aquel tiempo, cuando casi nadie tenía internet todavía, estábamos hablando hace 21, 22 años, él transcribió la profecía y lo mandó por correo, carta, a todas las iglesias evangélicas en España. Y yo recibí, todavía tengo en mis archivos, esta carta que recibí de este hermano diciendo con mucha urgencia, esta profecía de la profetisa Cindy Jacobs, que tal, y tenemos que orar porque viene ya el avivamiento. Ya había profetizado que España iba a liderar la reconquista de África, del mundo musulmán, con un ejército de misioneros, un montón de barbaridades. Bueno, todo lo que está ahí no ha sucedido nada, nada. Ha fallado. Ella no tiene un don de profecía, según lo que yo entiendo en la Biblia. Pero para muchos de los hermanos pentecostales, carismáticos y de tercera ola, ella sigue siendo un gran apóstol y profeta y sigue teniendo un don vigente, porque ellos han definido que se puede fallar porque el profeta no ha recibido bien el mensaje de Dios o no ha transmitido bien lo que Dios le reveló. Y ese es el argumento de Grudem. Pero yo creo que cuando empezamos a hacer esto, estamos haciendo un tipo de partiendo cabellos, y ese ya no es lo que la Biblia revela ni la historia del cristianismo. Claro, yo escuché a uno de los proponentes de la tercera ola, Mike Bickle, Sí. que lidera el movimiento de International House of Prayer Sí. aquí en los Estados Unidos, y él en una afirmación dijo que él está consciente que el 80% de las profecías que se dan en su ministerio nunca se cumplen y que no son profecías que vienen de Dios. Así que, pero él se siente a la misma vez orgulloso de que por lo menos un 20% de las veces ellos le atinan, ¿verdad? Que es el término que utilizan. Sí. De 100%, 20 le atinamos, 80 no. Hay un buen margen. 20% es mejor que 5%. Y ese es el argumento que utilizan. Pero mal que vive hoy, porque si hubiera vivido en el tiempo de Moisés, le apedrean como falso profeta. Así mismo es. Ya para ir concluyendo, hermano Frank, ¿qué consejos usted le daría a los pastores, maestros, líderes y hermanos no cesacionistas acerca de este tema del cesacionismo? ¿Qué consejo usted le podría dar a ellos? Porque ellos van a escuchar este video y automáticamente van a rechazar muchas de las cosas que se están presentando en este diálogo. ¿Qué consejo usted le puede dar a esos pastores que están luchando con esta realidad de los dones, de su definición, de cómo se está practicando en sus iglesias? Bueno, yo diría que si están luchando con ello, es una muestra de que ellos mismos reconocen que algo no encaja, algo no va bien. Y yo creo que el mismo Espíritu Santo está
está tratando de enseñarle que tienen que volver a estudiar el tema. Si mi libro podría ayudarle, pues, estupendo, que busque el libro y léelo, como mi amigo, el presidente del Seminario de las Asambleas de Dios aquí en España dijo, es una explicación muy clara y contundente de lo que es el cesacionismo, que da una justificación perfecta a quien quiere aceptar el cesacionismo y pone un reto para los que no lo aceptan. Entonces, él me dijo, no lo que está en el libro, pero personalmente que dice, yo presenté cosas que él nunca había considerado, nunca había contemplado. Bueno, no sé, esa es la postura que yo he sostenido de más de 30 años y lo he usado para explicar a obreros y creyentes confundidos con el tema y la gran mayoría de ellos al escucharlo dice, pues se me suena bíblico, me suena razonable. Y yo digo, bueno, pero ese, ¿por qué lo es? Y entonces lo que la gente experimenta, lo que lleva pasando por más de un siglo en estos tres movimientos y grupos y que se va cada vez tratando de alcanzar nuevas metas de despropósito y porque hay una cosa que antes estaba bien, hablar en lenguas y tener profecía y sanidad, y ahora ya ese no es suficiente, tengo que ir a algo más, y luego este no es suficiente, tengo que ir a algo más, y antes uno era un pastor muy dotado, pero ya no suficiente, tiene que ser un apóstol, y luego un super apóstol, y luego, ¿qué? No sé, es decir, que siempre va buscando, entonces la experiencia no es la respuesta es volver a la palabra de Dios, ver lo que dice, mirar la historia de la iglesia y ver si confirma lo que la Biblia tiene, y ese es lo que yo daría, y luego tratarlo con una madurez de decir que yo reconozco que hay hermanos que no tienen mi postura en el tema de cristología, soteriología, escatología, lo que sea, y no tengo que decir que tú ya no eres ni hermano en Cristo, tú no eres creyente, si no crees exactamente como yo. Hay muy buenos grupos evangélicos como la Alianza Evangélica Mundial y algunos grupos así que son un tipo de foro donde muchos diferentes posturas evangélicas pueden estar de acuerdo en algunas cosas fundamentales sobre la deidad de Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección, su segunda venida, la inspiración y la inerrancia de la palabra de Dios. Todo eso estamos de acuerdo. Entonces, no tenemos que ir ya machacándonos sobre otra cuestión, aunque no estamos de acuerdo, pero que se puede dialogar, pero siempre con amor y dialogar con respeto, con cortesía y tratando de entender la otra persona y su postura. Si hay un pastor continuista o un creyente que no entiende el cesacionismo o tiene un concepto caricaturizado, pues que lea el libro y entiende realmente qué es la postura histórica y bíblica acerca del cesacionismo. Eso es lo que yo recomendaría. Sí, en mi experiencia personal, yo, pues, como dije anteriormente, crecí y nací dentro de un movimiento carismático primero y luego pentecostal clásico, pero aún en mi tiempo dentro de estos movimientos nunca se me dio una enseñanza sistemática de qué realmente es lo que enseña el continuismo. Simplemente se me hacían afirmaciones de que esto es, pero yo nunca me había dado a la tarea de estudiar aún mi propia creencia continuista. Y no fue hasta tal vez unos 8 o 10 años atrás que comencé a estudiar lo que yo creía acerca del continuismo, que me empecé a dar cuenta de que había muchos espacios que no cuadraban, muchas piezas en el rompecabezas que no concordaban bíblicamente, y eso me llevó entonces a analizar lo que para mí era una herejía, que era la posición cesacionista, y han sido pues muchos años de mucha lucha interna, porque me habían enseñado toda mi vida de que si tú no crees en el continuismo, tú estás blasfemando al Espíritu Santo y pues tú eres candidato a apostatar de la fe. Así que sí hubo una lucha interna en mí por muchos años para poder entender este tema, y ahora pues con toda convicción bíblica lo sostengo desde una perspectiva bíblica primeramente, y luego pues la historia de la iglesia confirma ¿verdad? Mi convicción, y lo que veo hoy en día siendo practicado pues no guarda ningún tipo de remembranza o ningún tipo de parecido a lo que podemos encontrar en las escrituras. Sí, sí. Hermano Frank, ¿cómo podemos conseguir copia de este libro?
¿Cómo puede la gente contactarse con usted? ¿Cuáles son los medios que hay disponibles para poder conseguir copia de este libro? Bueno, el libro está disponible en formato impreso, como aquí, y se puede pedir, no en todas partes así, porque aquí en España, en México, creo que en México, Colombia, Perú y Argentina hay editoriales que tienen un convenio con la editorial aquí para imprimirlo según cada pedido, así, porque está en formato digitalizado. Luego, en los países donde la gente puede acceder a Amazon, se puede entrar en Amazon y tener el libro en formato Kindle o formato electrónico. En cualquier país que tiene Amazon, solo tienen que buscar por el título, no por ignorancia el título, o por mi nombre de autor, pero normalmente solo con el título saldrá en formato Kindle y pedirlo y bajarlo y tenerlo ya ahí en formato electrónico. Esa es la forma de hacerlo. Sí, así fue como yo lo conseguí. Yo lo descargué a través de la aplicación digital y le tengo que confesar a usted y a los que nos están escuchando que me lo leí en 2 días. Empecé un día tempranito por la mañana y lo terminé al otro día por la tarde. ¿Por qué? Porque entiendo que el lenguaje que usted utiliza en el libro y la manera en que lo explica, por lo menos me ayudó mucho a poder tener un mejor panorama bíblico histórico acerca del tema. Así que, hermano Frank, le damos muchas gracias de parte de Radio Faro de Gracia y del equipo de Soldados de Jesucristo. Le damos las gracias por este tiempo y por esta excelente aportación en español que está disponible para que los hermanos, tanto cesacionistas como continuistas, puedan adquirir y realmente pues puedan educarse más en este tema y que dejemos ya las caricaturas de ambas posturas y que realmente podamos entender lo que cada postura realmente enseña. Así que muchas gracias de parte de nosotros. De nada, muchas gracias a ti por contactarme y nada, si alguien en el programa se pone en contacto contigo y quiere hablar conmigo, creo que tú tienes mi correo electrónico y tú puedes pasarlo a esa persona que tiene libertad para escribirme y preguntar más información o lo que sea. ¿Cuál es su correo electrónico? ¿Cómo pueden contactarlo? Bueno, si lo digo aquí, a lo mejor no lo van a coger bien. Okay. Básicamente es frasalben@yahoo.com. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, hermano Frank, y esperamos en algún momento dado poder conocernos personalmente y poder tener otro diálogo tal vez acerca de este tema o de otros temas adicionales. Muy bien, pues estupendo. Muchas gracias, Jorge, y Dios te bendiga en este nuevo año. Bueno, audiencia de Radio Faro de Gracia, les damos las gracias por esta oportunidad de poder dedicar este tiempo para hablar acerca de este tema del cesacionismo y del continuismo, y seguiremos haciendo este tipo de grabaciones para el beneficio del cuerpo de Cristo en todo el mundo latinoamericano. Dios me los bendiga.